Llevaremos tu paz a las naciones como un río. En el nombre de Yeshua Mashiach, los invito, mis hermanos queridos, a hacer una oración para que el Rey se glorifique en el entendimiento de todos y para todos con esta palabra que nos comparte el día de hoy. Bendito Rey soberano, poderoso amo del universo. Damos gracias, Padre, en este día nuevamente porque nos has regalado la vida, nos has regalado espíritu, Padre, tu espíritu para conocerte más y aprender más de ti, Padre, para que las bondades de tu escritura sean manifiestas en nuestra vida y podamos seguir el consejo perfecto y poderoso que tú has establecido para nosotros. Bendito Rey, te pedimos hoy, hables a nuestro corazón, hables a nuestra mente, nos regales una acción más para poder hacer tus mandamientos, para poder proceder como a ti te gusta, como tú lo has determinado para tus hijos, para tu pueblo Israel. Bendito, santo y poderoso Rey, te lo agradecemos, oh bendito, y te lo pedimos y rogamos, eterno, en el nombre y por los méritos de nuestro Adón Yeshua, el Mesías de Israel. Amén y amén. Nuestro Mesías, bendito sea su nombre. El descuido del joven rico. Interesante, interesante. Hoy nos corresponde la porción en el libro de los Proverbios, Mishlei, el capítulo 11, el versículo 28. Y, y entonces, pues, una atención y cuidado, ¿verdad? Una atención y cuidado le corresponde a Israel tener en cuenta si de la bendición completa o de crecer en la bendición se trata, ¿cierto? Si de lo que de la bendición completa o de crecer en la bendición se trata. Y vamos entonces a lo que nos da de gracia el Eterno en su escritura, en este Mishlei, en este discernimiento, ¿cierto? En este consejo moral que viene de la providencia divina en su escritura, para nada más y nada menos que nos vaya bien a todos los que escuchamos. Dígame, sí, Baruch Hashem, porque es para que nos vaya bien. Bendito sea el Rey de Gloria. Vamos entonces a hacer primero la bendición la bendición al Eterno por la lectura de la Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten a Torah. Amén. Y hemos dicho, bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, eterno, donador de la Torá. Amén. Y mira lo que dice el proverbio del día de hoy. Es bien interesante. El proverbio, en el capítulo 11, la línea, el versículo 28. Aquel que confía en las riquezas caerá, pero los justos florecerán como brotes de hojas nuevas. Bendito sea el Rey de Gloria. Boteach beashro Paul vejealech tzadikim ifrahu. Súper lindo ver cómo la palabra tzadikim aparece allí en la escritura, porque se refiere a los justos. Y hay algo muy interesante para lo que veremos de aquí, digamos, en estas porciones en adelante, y es que los proverbios que estudiaremos en esta temporada tienen, como decía el ministro en el último Corbanot, como que con la línea es claro y se acabó. Vamos a estudiar específicamente un versículo porque cada uno establece una línea particular para el justo, para el pueblo de Israel, para el que escucha. Esta es una providencia preciosa para el que escucha, cualquiera que sea, pero si lo pone por obra y viene al entendimiento y a la obediencia, pues Baruch Hashem, porque volvió a la senda, volvió Efraín, bendito sea el Rey. Pero entonces, como decía él, pues en una línea como que aquel que confía en las riquezas caerá, sí, punto. Y los justos florecerán como brotes de hojas nuevas, claro que sí, se acabó, clarísimo, es perfecto. Pero pues vamos un poquito más adentro porque pues tiene jugo, la escritura es completa, es perfecta, se complementa, se amplía grande y poderosamente. Y es interesante porque aquel que confía en las riquezas caerá y el justo florecerá. Maravilloso y clara la sabiduría en la porción de hoy, súper clara. Por eso es que es un proverbio
Por eso es que esto es un proverbio, porque establece justo una línea de entendimiento preciso que el hombre puede seguir, y dije hombre, ¿cierto? Cualquiera puede seguir, como lo acabo de mencionar, cualquiera puede hacer, puede optar y tener el bien. Cualquiera que pueda hacerlo así puede, digamos, puede proceder de esta manera y obtiene un bien por mandato divino, ¿verdad? Obtiene el bien, lo positivo, lo correcto, recibe la recompensa porque son leyes eternas, son leyes de la vida, son leyes naturales, ¿verdad? El justo, ya vamos a ver más adelantico a qué se refiere con el justo, pues florece, hace bien, el justo que hace bien, pues florece. Y ya vamos a ver, ya vamos a ver. Pero pues nuestro Adón Yeshua explicó este proverbio, ¿quién mejor sino él? Eh, o mejor, es uno de los evangelios en los que el rey mostró claro cómo era que a pesar de estar haciendo cosas, mire porque esto nos toca a nosotros. Mire cómo nuestro don Yeshua Mashiach muestra, ¿verdad? Cómo a pesar de estar haciendo las cosas, de estar obrando en línea de la Torah, ¿verdad? Queriendo seguir al maestro, deseando, porque esta línea de entendimiento, este proverbio hoy, el rey lo mandó encaminar por el joven rico. Entonces, cómo a pesar de estar obrando en línea de la Torah, ¿verdad? Y queriendo seguir al maestro, porque ven, te quiero seguir, dice, después ya lo vamos a ver, siempre queriendo seguir al maestro, siempre estando en la línea de la Torah, siempre también habrá algo que mejorar, ¿cierto que sí? Sí, que emprender, habrá algo que emprender, habrá algo que obedecer adicionalmente para agradar al Padre, porque nuestro corazón no está completo, nuestro camino no ha culminado. Si usted está viendo es porque el camino todavía no ha culminado, porque aún estamos aprendiendo, porque recuerde, es de aliyá en aliyá, creciendo, creciendo, pero en humildad, en humildad. Cuanto más humilde, mejor. Y entonces, primero, ¿qué es una obra justa? O por qué se le llama a alguien justo? Entonces, lo primero sería, digamos, nosotros en el entendimiento que nos ha regalado el Padre, pues, porque sigue la Torah, ¿cierto? Es decir, guarda los mandamientos. Ah, los guarda. Entonces haces obras justas, ¿cierto? Pero, por ejemplo, entonces mire lo que lo que es hacer obras justas. Hacer el Shema o ponerse los sit, ¿cómo podrían ser estas acciones de algo justo o para algo justo? ¿Cómo se podrían configurar? Porque eso es un mandamiento, ¿cierto? Entonces, si decimos que hacemos obras justas, como por ejemplo, tomando solo un par de los que primero puede uno pensar, como por ejemplo, hacer el Shema o ponerse los sit podrían ser estas acciones para algo justo o por algo justo. Y pues porque en la emuná, este par de mandamientos, por ejemplo, manifiestan delante de la multitud de testigos, de una multitud, como dice la escritura, ¿eh? De una multitud de testigos, y recuerde que esto incluye al plano espiritual, ¿cierto? Que en esa multitud de testigos, nuestra confianza y decisión están con el Eterno, ¿cierto? El Shema es la declaración en todo momento, cuanto más lo haga, como lo menciona allí, cuanto más usted lo haga, pues mucho mejor, porque es en todo momento, ¿verdad? Al levantarse, al acostarse, cuando vaya por el camino, cuando esté con sus hijos, bueno, el Shema es la declaración en todo momento de convicción, nuestra declaración de convicción de quién es para el que lo practica, para el pueblo de Israel, porque el Shema no es para otro, sino para Israel, ¿cierto? De quién es él, es nuestra declaración en convicción de quién es el Todopoderoso, que solamente existe un único Dios, un único Elohim y Hacedor, que el amor, que el amor y dedicación a Él no es recíproco. Eso quiere decir el Shema entre muchas otras cosas, ¿cierto? Que Él es el único, que Él es el único Elohim
y el único hacedor y creador, que el amor y dedicación a Él no es recíproco. No, no, no. Eso no es recíproco y esta es una línea de entendimiento. Porque nosotros lo profesemos, no es recíproco porque nosotros lo profesemos a Él, sino porque de Él emanó. De Él se emitió primero. Entonces, por consecuencia, Él proveerá, sustentará, respaldará, protegerá, porque es fiel a lo que prometió. Y en consecuencia, entonces nosotros lo hacemos, porque es una declaración. Esto es una declaración. De nuevo, no de aquí para allá, sino porque fue de Él para nosotros primero. Y dice en primera de Juan 4, el versículo 10, que en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Elohim, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. Eso es tremendo, esa es la muestra de amor perfecto. Y dos partes tremendas que dan forma al mensaje de hoy. La primera, para sustento de lo que acabo de decir, ¿cierto? El versículo 19 dice que nosotros amamos porque Él nos amó primero. Eso está claro, no es no es por nosotros, sino por Él, nuevamente, porque Él nos amó primero, ¿cierto? Y luego, en complemento, dicen Colosenses 1, porque por medio de Él, Yeshua, el Mesías, fueron creadas todas las cosas que están en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Un principio de creación, un principio de Had, un principio de reconocimiento del pueblo de Israel. Nosotros que tenemos el evangelio completo, a mí me da como... no miedo, no miedo, no me da miedo, porque tiene un contenido, un grado de responsabilidad impresionante decir, es que yo tengo el evangelio completo. O sea, suena como orgulloso, suena como arrogante, ¿no? Pero el Eterno, digamos que respalda esa palabra cuando decimos, el que se gloríe, gloríese en conocerme, en que yo soy el Todopoderoso, en que yo soy el Rey, el Grande y el Maravilloso. ¿Y cuál es el Evangelio completo? Hombre, pues lo que dice Apocalipsis, guardar los mandamientos, pero tener la emunada de nuestro Adón Yeshua. Entonces, pues sí, suena un poco, podría sonar un poco arrogante, pero pues nosotros hemos llegado a ese entendimiento, digamos, por el amor del Padre y porque es magnífico y poderoso, porque así le ha placido y porque nos ha regalado ese complemento de hacerlo bien. Acá no estamos despreciando a nadie, no estamos haciendo acepción de personas. El que lo quiera hacer, Baruch Hashem, y tendrá la providencia, porque esto de guardar los mandamientos es poderoso, es la obediencia al Padre, es el amor perfecto. Si me amas, guardarás mis mandamientos, ¿cierto? Y caminando como caminó Él, porque nosotros creemos en Yeshua, porque nosotros creemos que es el Elohim hecho carne, porque es la representación física del Rey, porque es la imagen visible del invisible, porque en él habitó la plenitud de la deidad. Bendito sea su nombre. Entonces, esa es la emuná del que caminó perfectamente, en el que no se halló pecado, en el que no fue hallado pecado, que vino a caminar esta tierra como siervo y se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte, hasta la muerte, hasta donde termina todo para el físico hombre. Para el hombre todo termina allí, ¿verdad? Pero existe una esperanza en él, en el creador de todas las cosas, nuevamente. Y complementa ese mensaje de unidad, de deidad, de confianza, ¿verdad? De emuná. El Shaul diciendo en Romanos 11, eh, esa parte de sabiduría eterna, ese regalo magnífico de poder, de esa expresión poderosa del que todo lo obra. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Elohim, cuán insondables son sus juicios e inescrutables
sus caminos, pues ¿quién entendió la mente de Yahvé o quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero? Si se da cuenta que es porque él dio primero, es porque él se manifestó primero, es porque él quiso y amó primero, que nosotros por consecuencia lo declaramos y lo entendemos recíproco, pero no porque él nos haya dado, sino porque de él fue emanado. Dice 35, ¿quién le dio al primero para que le sea recompensado? No es recompensa, no es retribución, no, 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 es amor, es obediencia, porque de él, por él y en él son todas las cosas, a él sea la gloria por siempre, amén y amén, Baruch Hashem. Pero ese versículo del amor, como lo habla el Shema, ¿verdad? Y como lo profesamos en las obras de justicia, es decir, en guardar los mandamientos, muy importante en el complemento. Recuerde que estamos hablando del que es justo, o mejor, del Sadikim y del que el que confía en sus riquezas particularmente en este mensaje. Y ese mensaje de guardar los mandamientos, muy importante del Shema y de los Tzitzit, cierra así, primera de Juan 4. Nosotros amamos porque Él nos amó primero, lo acabamos de leer. Y mire el complemento. Si alguien dice yo amo a Elohim y odia a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, me encanta ese versículo, no puede amar a Elohim a quien no ha visto. Y tenemos este mandamiento de parte de el que ama a Elohim, ame también a su hermano. Vea cómo es completo, vea cómo es completo. Amor al eterno, pero amor al hermano, al que no he visto. Amo al que no he visto, amando al que veo. Poderoso. Proverbios 11, aquel que confía en las riquezas, que tiene que ver, pero los justos, aquel que confía en las riquezas caerá, pero los justos florecerán como brotes de hojas nuevas. Los justos, los que guardan mandamientos. El que ama a Elohim, ame también a su hermano. Y esa era la segunda parte, el acto de justicia con el otro, ¿cierto? El primero con el eterno, que fue cuando dijimos que el Shema, que los Tzitzit, que tal. El primero con el eterno, que es la línea personal, ¿verdad? Pero el segundo, y muy importante, el que es en la línea con el otro, en línea con el otro. Y nos llevaba el Eterno por el camino de la responsabilidad para con el pueblo de Israel. Nada más y nada menos, porque lo decía el pastor el fin de semana, el pastor, eh, que nosotros estamos llamados como pueblo, nosotros estamos llamados en la unidad. No, digamos, claro, la salvación es personal, pero nosotros estamos llamados como pueblo, como el pueblo de Israel. Y mire nomás, hay varios, pero este es precioso y preciso. De Barim, Deuteronomio 12. Si lo tiene, ábralo. Si lo puede ver, léalo, escúchelo también. Deuteronomio 12:12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, en el año del diezmo, darás también escuche, es que esto es tremendo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán, y dirás delante de Yahvé tu Elohim, he sacado lo consagrado de mi casa. Y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. Tremendo. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Al levita primero, ¿se da cuenta? Al levita primero. Es que es poderoso porque si entendemos la bendición, si entendemos la bendición y el orden con el que el Eterno lo emana, lo expresa ahí en esa manera, pues es primero al levita. ¿Y quién es el levita? Nadie más y nadie menos que el que vive de él. Tremendo, tremendo. Bendito sea el Rey de Gloria. Y entonces, bueno, algo sucedió porque yo sí decía, sí,
ahí en la parte, no es Deuteronomio 12, sí es el 12 y el 13. Yo sí decía que algo no me sonaba bien, pero eh, no pasa nada porque lo corregimos rápida y poderosamente, como lo dice el rey, como lo ha establecido, porque algo muy importante que nos permite el rey, que nos regala el rey en su escritura es estar en línea y, digamos, haciendo conforme él lo ha determinado. Ajá, muy bien. Es que es Deuteronomio 10. Muy bien. Entonces, así es, así es. Ay, Baruch Hashem. Sí, muy bien. Es Deuteronomio, el versículo, Deuteronomio, el versículo 10. Entonces, muy importante comprender cómo el rey nos manifiesta y nos muestra estas líneas de entendimiento para que podamos comprender eh, que es en dos direcciones, que es en dos direcciones, que es en la dirección tanto, tanto de lo que se refiere a él, cuanto a lo que se refiere a la viuda, al huérfano y al necesitado. Entonces, tremendo porque aquel que confía en las riquezas caerá, ¿cierto que sí? El descuido del joven rico. Y eso está en Marcos 10, en el versículo 17. Cuando iba saliendo al camino, usted lo ha leído varias veces, vino uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó, buen rabí, ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna? ¿Se acuerda que le dije que quería caminar sus caminos? Y esto pues nos identifica a nosotros, porque pues ¿quién está completo? Habrá alguno que necesita mejorar. Pero Yeshua le dijo, ¿por qué me llamas buena? Esa es la porción de ¿por qué me llamas buena? Nadie es bueno sino solo uno, Yahvé. Tú conoces los mandamientos. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Tremendo, ¿no? Los que tenían que ver con el hombre. Porque solamente le dijo los del hombre, pero hacía falta alguno del hombre. Vamos a ver. Pero él le dijo, Rabí, todo eso lo he guardado desde mi juventud, tan bello. Entonces, al mirarlo, Yeshua sintió afecto por él, amor, misericordia, ¿qué más sino misericordia? Porque claro, sabía que era lo que hacía falta, sabía que era, o sea, conocía la vida del joven rico, joven, tenía ímpetu, ¿cierto? Yo quiero seguirte, yo quiero tal. Eh, Algo que estudiamos y es que el joven tiene un alto contenido de emoción y ya el que es maduro tiene un alto contenido justamente de madurez, el que ya ha crecido en los años, ya el adulto. Entonces, lo que hace el joven a través de su vida es subir en madurez y bajar en emoción para que sea una porción adecuada, correcta, natural, se crece, se inicia con emoción y por eso la emoción se va disipando y va subiendo la madurez. Entonces dice que lo vio con amor, con misericordia y le dijo, una cosa te falta, ve y vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces ven y sígueme. Pero él cambió de semblante. ¿Se da cuenta por qué era emoción? Digo, ¿qué? Yo quiero seguirte. ¿Qué hago? Yo ya he hecho todo. Vende todo. Uy, ¿cómo así? Entonces cambió el semblante. Se le fue la emoción y se fue triste, dice, porque tenía muchas posesiones. El problema del joven rico no era que tuviera mucho. En eso no hay problema. En eso no hay problema. El Eterno provee en cantidad y bastante. También para el que distribuye. El pueblo de Israel es un pueblo rico, ampliamente rico, pero en su gran mayoría han entendido, pues porque han entendido el mandamiento también culturalmente. Tremendo, culturalmente se ha entendido ese mandamiento de ver por la viuda, el huérfano, el extranjero y necesitado, hasta por el levita. Pero entonces aquí nosotros, para ir cerrando, primero al Eterno, ¿cierto? No se distraiga. El diezmo en esta temporada de Parashot, de construcción del Mishkan en la morada del Eterno, ¿verdad? Y aquí, un discernimiento. Alguien dijo, no, es que yo prefiero dárselo a los pobres y a los necesitados. Un hermano me decía, es que ellos son de esos que buscan el protagonismo.
le di, hicimos esta y tal obra, ¿cierto? Lo manifestaba el pastor Jacob inclusive en uno de sus corbanots recientes, en donde uno pues no toca trompeta, pero hay gente que toca trompeta, pues nada que hacer, digamos, se dice ahí en la escritura que hay gente que toca trompeta es porque hay gente que toca trompeta, no porque no hay, no porque no haya. Hay que hacerlo, no hay que hacerlo. Hay que seguir en la enseñanza de que eso no se hace. ¿Y, ¿Y qué es lo errado? ¿Qué es lo errado de esa dirección, de tocar trompeta? Que tiene que ser primero el Eterno en donde Él lo ha dispuesto, en el alfolí que Él ha dispuesto, en la congregación en la que se esté uno alimentando de la palabra del Eterno. Ese alfolí tiene derechos para que depositemos en Él. Tremendo, ¿no? Tremendo. Ahí tienes derecho a depositarlos. No es si quieres, no es si quieres. Es ahí, es que es ahí puedes para que yo te bendiga, dice el Eterno. Eso es ponerlo a él en la perspectiva del rey que me permite, porque él no necesita, soy yo personalmente el que lo necesita hacer. Porque cuando necesites, el que recompensará cuando inesperadamente lo necesites será Él y solamente Él, porque Él ha sido fiel a su promesa. Entonces, primero, entonces, al primero, a Él primero, habiéndole dado primero, ¿cierto? Primero a Él, primero al poderoso, ¿verdad? Pero después, en nuestra dirección de dar, ¿verdad? Después al extranjero, al huérfano, al necesitado, a la viuda. Esa es la dirección que nosotros seguimos. Esa es la dirección que nosotros debemos. Esa es la dirección que nosotros tenemos. A la viuda, al huérfano y al extranjero y al necesitado. Pero entonces aquí nosotros, para ir cerrando, primero al eterno, ¿cierto? Primero al eterno y después al extranjero, al huérfano y a la viuda. Justo lo que había descuidado el joven rico. Los actos de justicia con su hermano. Dar y ocuparse de estos. Como era tan grande su deuda, esto es un discernimiento. Cuidado porque este es un discernimiento, ¿verdad? Como era tan grande su deuda en ese sentido, pero en misericordia nuestro Adón Yeshua le dijo, entre en otras palabras, para el entendimiento, a ver, corazón, a ver, amado, a ver, querido hijo, no tendrías cómo proceder, no tendrías cómo proceder a la vida eterna porque has olvidado mucho a tu hermano. Pero está bien, con que lo des todo, 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 te desposeas de todo y lo des, ¿verdad? A quien no has dado y me sigas aprendiendo que es misericordia y no sacrificio lo que quiero, entonces podrás ser completo. Y entonces ahí, pues, claro, el buen rico, hombre, acaba con con la emoción. ¿Y de qué otra manera? ¿Y de qué otra manera si pues no podía ser diferente? Y hay mucha oportunidad. En realidad hay mucha oportunidad. Y el Eterno lo establece sin igual. Localmente tenemos mucha oportunidad. Con un extranjero, por ejemplo, tenemos por el impacto regional de un presidente vecino una oportunidad como ninguna de ayudarlos. Huérfanos, pues no hay muchos, pero hay. Pero hay una que ha movido mi corazón hace poco y, y es las viudas. En una mañana de la parashá, el pastor Diego dijo, y cuidado, que ella es viuda. Estaba hablando una hermana querida, conocida además, estaba hablando y el pastor Diego dice, cuidado que esta es una viuda, dijo así como el consejo, pues. Y es una líder de un ministerio que está resplandeciendo con esfuerzo, pero el mensaje no era para ella. Es decir, no la quería respaldar a ella, nos quería hablar a nosotros. Ojo, el que lo entendió, lo entendió. Ella es viuda, era para bendición nuestra, porque también debemos a la viuda, debemos al extranjero, debemos al levita,
Debemos al huérfano y debemos a la viuda. ¿Qué debemos? Cuidar, a ocuparnos de ellos, a ver por ellos. Porque cualquier aporte, cualquier cuidado del Eterno lo ve con muy buenos ojos. Por eso el pastor Diego hacia la reflexión, hacia el discernimiento. Oye, es viuda, no se hallan muchas en el ministerio y de pronto hay por allí escondidas y el Eterno esperando para bendecirnos. Porque termina diciendo el proverbio, que por esto los justos florecerán como brotes de hojas nuevas. Bendito y soberano Rey, amo del universo, bendito Abba Kadosh, gracias Padre, gracias por regalarnos líneas de entendimiento, Padre, que te glorifican a ti, que te alaban y te exaltan a ti, Padre, porque eres bueno, porque eres el único bueno, como dijo nuestro Adón Yeshua Mashiach, incluso Él reconociéndote a ti como el único bueno, bendito, poderoso, porque todavía le quedaba camino, camino de prueba, y ni siquiera Él fue arrogante en ello, porque lo podía hacer, porque sabía quién era, porque sabía para dónde iba, pero ni siquiera Él mostró arrogancia en su corazón, Padre. Al contrario, nos mostró la medida de amor perfecto, dando su vida por todos nosotros, haciendo correcta y perfectamente, Rey, para que nosotros procedamos en la misma línea, para que nosotros hagamos como tú lo has ordenado, primero a ti, poderoso Rey, primero a ti, primero alabándote, honrándote y obedeciéndote, es decir, amándote a ti, pero también amando a nuestros hermanos, también teniendo esos tips, Padre, también teniendo esos consejos correctos y perfectos, Padre, que están en tu escritura, que el entendido los deja para nosotros, para que comprendamos cuál es el camino de obediencia, Rey. Que a veces renunciar a lo nuestro para bendecir al otro es bendición eterna, para que otros también te glorifiquen, para que otros dando gracia también eleven tu nombre, poderoso Rey. Regálanos, Padre, regálanos la convicción de ocuparnos de tus hijos, de ocuparnos de tu pueblo, de decidirnos, Padre, por la bendición, de no dejárnosla quitar por nuestro orgullo o por nuestra soberbia. Bendito poderoso, sino por tu amor, por esa expresión perfecta y correcta que has dejado para nosotros. Bendito Rey, ayúdanos, Padre, a seguir tu Torah, a hacerla conforme tú lo has establecido. No diciendo no tengo, sino haciendo como hizo aquella anciana que lo dio todo, habiendo dado gran cantidad y mucho más de lo que muchos otros más habían dado, en cantidad, pero seguramente no en calidad, como tú lo quieres, Padre. Bendito, poderoso, eterno, alabado y engrandecido sea tu nombre, poderoso Rey. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Padre, por el alimento que nos has dado el día de hoy. Por favor, sigue trascendiendo y sigue llevando tu palabra, Padre, para que haga como tú lo has determinado. Bendito Rey, en el nombre y por los méritos de nuestro Adón Yeshua, oramos y te lo agradecemos, Padre, todo. Amén y amén. Baruch Hashem. Y bendecimos al Eterno por su regalo magnífico de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet vechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Adonai noten a Torah. Amén. Y hemos dicho, bendito eres tú, Eterno, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torá de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Eterno, que da la Torá. Amén y amén. Baruch Hashem. Amada familia, Todá Rabá. Muchas gracias. El Eterno les bendiga grande y poderosamente. No se olvide de compartir este mensaje. No se olvide de darle me gusta. No se olvide que así también vamos
la palabra de las naciones y ellas son bendecidas por lo que compartamos con ellas. Llega un extranjero, el Padre se glorifica. Bendito sea el Rey. Un abrazo grande, amados. Bendiciones. Shalom. Shalom.